Creo que es una consola que se presenta sola. De todas maneras, todo el mundo reconoce este logotipo y este nombre. La PlayStation 2 fue una de las consolas más vendidas en su época. Y ya no solo le vale con ser el top de ventas, sino también tenía el top del catálogo. Es decir, la mayoría de juegos estaban para esta consola, para la Play 2. Su competencia directa era la Xbox 360 y la Nintendo DS. La Nintendo DS también pegó un boom, fue una buena revolución. Sin embargo, la Xbox, que era su competidor principal, estaba bastante por debajo en aquella época. Algo que se espera que esto cambie radicalmente con la entrada de la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Sin embargo, y sobre el papel, en esta época la Play 2 era infinitamente superior a la Xbox 360. Ya no solo en hardware y en software, sino también en catálogo de videojuegos, como habíamos dicho. Sony comercializó un total de 2 versiones de esta videoconsola. La que va a ser ahora, que es la versión FAT, y la versión que tenía hace un tiempo, pero que ahora ya no, que es la Slim. Bueno, como podéis ver, es evidente que ha pasado el tiempo por ella. Como veis, está bastante sucia y de hecho no tiene ni siquiera la tapa con la que se abre. Pero eso no va a ser impedimento para que nos permita ver efectivamente cómo era esta consola. Esta era la primera versión que se comercializó, la versión FAT. Al igual que, por ejemplo, en el modelo de Play 4, que también había una Play 4 FAT, y que luego se fue arreglando con la Slim. Pues en la Play 2 iba a ser exactamente lo mismo. De hecho, Sony siempre hace las mismas versiones. Es decir, si os fijáis, siempre sale primero una versión FAT y posteriormente una versión Slim mejorada. Incluso luego van haciendo mejoras de almacenamiento, yo que sé, 500 GB, 1 TB, etc. En este caso os voy a presentar la FAT. Como podéis ver, era bastante simple. Un botón de eyección de disco, un botón de reseteado, esto que se supone que era para el online, hasta las 2 ranuras de mandos, con posibilidad de poner hacia 4 con un adaptador, y las 2 ranuras de memory card. Como veis, el modelo es bastante simple, pero acertado. En este caso, como podéis ver, pues está hecho un poco polvo por el paso del tiempo, ¿vale? Recordad que esto lo tenía de cuando era un niño pequeño. Pero ¿qué hizo realmente que esta consola tuviese el éxito y la acogida que tuvo? Estamos hablando de las consolas más vendidas de la historia. Play 4 también fue un éxito en ventas, pero la Play 2 en su época fue una auténtica revolución. ¿Pero a qué se debe realmente el éxito que esta consola tuvo? Muchos estaréis pensando que fue por marketing, pero la verdad es que en absoluto. Evidentemente se anunciaba, pero su éxito no se debió principalmente al marketing, sino que fue otros factores lo que impulsó realmente esta consola hacia lo más alto. Y de eso es lo que vamos a hablar en este mismo vídeo. Como podéis ver, lo del catálogo no iba a broma. Hay cientos y cientos de juegos para esta videoconsola. Yo creo que es el catálogo más extenso hasta ahora en la época. De hecho, había videojuegos hasta de propias películas, como puede ser este Kung Fu Panda. A día de hoy esto es una práctica que ha quedado totalmente en desuso, ya que solo las compañías más grandes sacan videojuegos. Sí, es cierto, hay juegos indies y demás, pero esto de, por ejemplo, que una película de animación, como era por ejemplo Kung Fu Panda, sacase un videojuego, esto a día de hoy ya no existe. Esto está totalmente extinto, es una práctica que ya no se utiliza. Evidentemente juegos como Pro Evolution o FIFA pues sí que siguen existiendo. Pero de aquel entonces pues también eran bastante famosos, siendo superior el Pro a lo que hoy es el FIFA, algo que evidentemente cambió. Incluso era fácil encontrarse juegos que eran básicamente demos. Estos te venían en la revista de los videojuegos y te traían alrededor de 70 a 60 demos para que tú pudieses probarlos y luego pues los comprases. Funciona un poco como esas versiones free to play que te dan ahora en versión digital, pero antes como no había pues se hacían así, con discos. Pero bueno, evidentemente había entregas de todo tipo, desde shooters y bueno, juegos de lucha, juegos como por ejemplo Los Simpson, Spider-Man. Oh, Dios. Juegos como Spider-Man, que también tengo los otros, pero no sé por dónde andan. O yo que sé, Ben 10. Por eso digo que lo del catálogo no es una coña, es de los más grandes del mundo. No solo de los más grandes del mundo, sino también de los más variopintos. Yo que sé, te podías encontrar hasta el mítico juego porno. No es coña, lo sabía. Esto a día de hoy en Play 4 es algo que, qué tema tan tabú, qué tema... Esto no, mejor no lo tratamos. Por lo tanto, esto, sin duda alguna, fue una de las causas por la que esta consola hizo el boom que pegó. Además de que le servía a aquellas empresas como marketing, ya que, por ejemplo, si yo iba a lanzar una película, pues creaba una versión de videojuego en un portal que se utilizaba tanto como era la Play 2 y tengo más publicidad, además de que la prensa va a hablar de mí, etcétera. Por lo tanto, evidentemente esto es uno de los grandes factores, sin contar, como digo, lo fácil que estos juegos se pirateaban. Estos son los pocos que me quedan de cuando era un niño, pero tenía muchísimos por aquel entonces. Los he ido vendiendo, los he ido perdiendo y estos son los pocos pues que he conservado. Como dato digo que el juego más vendido fue el San Andreas, con creo que 17 millones de copias. Es el juego que encabeza las listas de ventas de esta consola. Otro gran influyente por la que esta consola fue un éxito es por lo fácil que se pirateaba. Esta en concreto no estaba pirateada, pero era lo más raro. Es decir, lo más común era encontrársela pirateada. De hecho, si no la tenías pirateada, eras un rarito. A día de hoy yo creo que esto es más al revés. A día de hoy quien la tiene pirateada es un rarito. La piratería por aquel entonces estaba muy extendida en la industria de los videojuegos, algo que por ejemplo a día de hoy sí que se fue eliminando poco a poco. Sin embargo, por ejemplo, en las películas y en la música a día de hoy sí que lo tenemos aún más incluso. Y destacaba por lo fácil que era piratear este tipo de consolas. Simplemente teníamos que introducir un disco previamente con un software descargado al ordenador, lo introducíamos y se pirateaba sola. Era increíble lo
fácil que se pirateaba esta videoconsola, y de hecho todos mis amigos la tenían pirateada. Yo creo que en su día me lo planteé, pero finalmente decidí por no hacerlo, porque creo que en el Nintendo DS lo había intentado y me había salido mal y preferí no hacerlo. Siempre me dio mucho miedo el hacer ese tipo de cosas. A día de hoy me alegro de no haberla pirateado, la verdad, porque veo la piratería como algo malo, algo perjudicial. Pero bueno, eso ya son temas para aparte, quedaría incluso para un vídeo extra. Por lo tanto, amplia cantidad de videojuegos sumado a lo fácil que se pirateaba, aumentando así tu posibilidad de tener un catálogo amplísimo de videojuegos, te facilitaba muchísimo a la hora de jugar, por lo tanto significó una buena estrategia para ventas. No digo que lo fácil que se pirateaba por aquel entonces fuese a propósito, o tal vez sí, quién sabe, tal vez sí que lo hiciesen a propósito para así incrementar sus ventas. Yo personalmente creo que no, pero bueno, eso ya sería y entraría dentro de la moral de Sony y lo que ellos quieran. Quitando el tema de los videojuegos y quitando el tema de lo fácil que se pirateaba, hablamos del precio. Esta consola salió a la venta por el precio que estáis viendo actualmente en pantalla. No es que sea un precio excesivamente barato, de hecho a día de hoy las abaratan bastante. Por aquel entonces era bastante caro tener una consola de este estilo, por lo tanto el factor precio no fue un factor realmente influyente a la hora de vender. Si acaso tendría que serlo de manera perjudicial. Sin embargo, voy a hilar este punto con el anterior, ya que sí que es cierto que la consola era cara, sin embargo era fácil de piratear, por lo tanto te ibas a ahorrar bastante pasta en juegos. De hecho los juegos también eran bastante caros. A día de hoy ya sabes que están entre los 60 y 70 euros. Pagar 70 euros por un juego es algo bastante grande, es decir, supone un desembolso bastante grande. Por aquel entonces también se pagaba así, no te creas, pero como era fácil de piratear, pues la gente se lo ahorraba. Yo me acuerdo que como yo no la tenía pirateada, tenía que ir comprándolos de segunda mano, y también me salían más baratos. Pero bueno, eso, que el precio no fue un factor realmente influyente, si acaso tendría que serlo negativamente, pero no. Otra cosa que a día de hoy esto es impensable, era el tema de las memory card. Tendréis en pantalla ahora mismo una foto de cómo eran. Tendríamos hasta una ranura de 2, pero creo que incluso había adaptadores para poner más, no me acuerdo. Sé que las había de Sony y las había no oficiales, es decir, las había de dos tipos, las buenas, por así decirlo, y las piratillas, las malas. Yo me acuerdo de tener las dos, de hecho yo tenía creo que dos piratillas y una normal. Cambiaban su almacenamiento, creo que eran 8, 16 megas, no sé, una movida así. Y realmente era lo que nos permitía guardar los videojuegos, ya que no tenía como ahora un disco duro interno. Es decir, aquí dentro no se almacena ningún tipo de videojuegos como a día de hoy la Play 4 o Xbox sí que hacen. Ya sabéis que ahora, por ejemplo, está medio tera, un tera, etcétera. Pero por aquel entonces nada, cero. O sea, aquí no puedes almacenar ningún tipo de datos. Si querías guardar la consola y poder apagar y guardar tu progreso, tenías que hacerlo así. De hecho, me acuerdo que yo incluso no la apagaba cuando no tenía las memory card para no perder mi progreso en el Dragon Ball. Era una auténtica movida, porque luego si se me iba la luz, pues a tomar por culo la partida. Y yo me acuerdo incluso de tenerla encendida durante más de 3 días. Pero en fin, eso era un tema, la verdad, bastante perjudicial. Yo no sé cómo esto lo pasábamos por alto de aquel entonces. Y de hecho las memory cards estas eran bastante caras, incluso valían casi lo mismo o igual que un mando original. Es decir, poca coña con las memory cards, ¿vale? De hecho lo más normal era tener una piratilla, como digo. Y al igual que no pirateé la consola, las memory cards sí. Porque de hecho ibas al chino y eras perfectamente compatible. Algo que me parece totalmente de locos y que por desgracia no tengo para poder enseñarlos, pero sí que lo dejaré por la pantalla, eran esos mandos que jugabas como a la Wii, es decir, con una pistolita, jugando juegos de zombies, tiros, etc. Destacaban sobre todo en las salas recreativas, no tanto en casa, es decir, en casa no se tenía tanto. Era, por así decirlo, un antecesor, muy propiamente dicho, de lo que hoy en día se conoce como la Wii, o incluso los Move de PS4, que resultaron ser una auténtica mierda, o incluso el Kinect, que son burdos plagios realmente del éxito de la Wii. Pero bueno, eso, que ese tipo de sistemas la verdad es que molaba mucho, apuntabas, disparabas, no sé, estaba muy guay y le daba un juego muy chulo. Por tanto, no os penséis que esto tampoco estaba tan atrasado, ¿vale? Es decir, esto podríamos decir que fue el antecedente de lo que luego maximizó como por 1000 Nintendo con la Wii. Quitando eso, los mandos originales eran bastante caros y de hecho era un plástico bastante malo. Tendréis imágenes, ya digo, porque ahora mismo no dispongo ningún tipo de mando. Sí que tengo uno de Play 3 por ahí, creo. Bueno, pues eso, era bastante plastiqueros, era bastante, no sé, de mala calidad, al menos a mí me lo parecía. Para jugar yo, que era un niño, me los acaba cargando siempre. O le jodía un gatillo, o le jodía una seta, o me cargaba, yo que sé, cualquier tipo de cosa. Era bastante frágil, la verdad, no os voy a mentir. A mí, personalmente, los mandos no me gustaban nada. Lo bueno es que, al igual que las memory card, pues también podías añadir mandos no oficiales. Y de hecho era bastante fácil, ibas al chino, lo comprabas, lo metías aquí y ya te funcionaba, y a correr. Evidentemente con el paso del tiempo yo creo que todo ha ido mejor y hemos evolucionado a positivo. Mejores materiales se supone, mejor potencia, ya tenemos almacenamiento interno antes que antes, pues no había tu tía, mejor software, etcétera. Y se supone mejor catálogo de videojuegos, sí que es cierto que no es tan extenso, pero se supone que el que hay es mejor. Para la época esta consola fue una auténtica revolución y a pesar de que la Play 3 también fue un éxito, no podemos compararla con el éxito que tuvo esta PlayStation 2. ¿Y tú? ¿La has tenido? Si es así, cuéntamelo aquí abajo en los comentarios y dime si tienes alguna buena experiencia que contar con esta consola. Por mi parte, esto y la Nintendo resumiría mi infancia al completo. Soy un gamer desde que tengo memoria. Y recordad que por aquel entonces, por ejemplo, el PC no estaba tan extendido. De hecho, lo más normal, insisto, era tener Play y no tener PC. A día de hoy, pues yo juego personalmente y me gusta jugar más en PC que en Play. Pero bueno, esto
Esto que veis aquí resumiría mi infancia, por lo menos horas y horas y horas de videojuegos, muchísimas, muchísimas, increíble. O sea que por mi parte nada más, aquí me despido, voy a guardar mi colección y nos vemos en el siguiente vídeo. Abur.